bajo el sol del desierto, entre dunas interminables y tierras secas, ocurrió uno de los descubrimientos más importantes de la historia moderna. Algo oscuro, espeso y con un poder que nadie imaginaba, emergía desde lo más profundo de la tierra: el petróleo. Todo comenzó en el año 1908, en lo que hoy es Irán. Un grupo de exploradores británicos, tras años de búsqueda, encontró petróleo en el suroeste del país. A simple vista parecía solo una sustancia aceitosa, pero esa sustancia cambiaría para siempre la economía, la política y hasta el equilibrio de poder del planeta. El hallazgo llevó a la creación de una gran empresa, la Anglo-Persian Oil Company, que más tarde se convertiría en la famosa BP. Desde ese momento el petróleo fluía sin parar, pero mientras las potencias extranjeras ganaban millones, los pueblos que vivían sobre esas riquezas apenas recibían algo a cambio. Durante años el control del petróleo iraní estuvo en manos extranjeras. El pueblo veía cómo su riqueza natural era llevada lejos, mientras seguía enfrentando pobreza y desigualdad. Esa situación generó frustración, orgullo herido y, con el tiempo, una necesidad urgente de recuperar lo que era suyo. Y fue entonces cuando apareció un nombre que marcaría la historia: Mohammad Mossadegh. En 1951, este líder iraní tomó una decisión histórica: nacionalizar el petróleo. Su mensaje era claro: los recursos de Irán debían beneficiar a los iraníes, no a compañías extranjeras. La noticia causó un terremoto político. En muchas partes del mundo fue vista como un acto de valentía, pero en Londres y Washington fue interpretada como una amenaza. Los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos no estaban dispuestos a perder el acceso a ese petróleo tan valioso. Entonces vino la respuesta. En secreto planearon una operación que cambiaría la historia de Medio Oriente, la Operación Ajax. En 1953, tras semanas de tensión, disturbios y desinformación, Mossadegh fue derrocado. Su gobierno cayó y en su lugar volvió al poder un rey que apoyaba los intereses occidentales. El petróleo regresó a manos extranjeras y con él también regresó una lección que se repetiría muchas veces en los años siguientes. Quien controla el petróleo controla mucho más que combustible. Controla influencia, decisiones políticas e incluso el destino de naciones enteras. Desde ese momento el petróleo pasó a ser algo más que energía. Se convirtió en el corazón de la economía mundial. Los países que lo tenían eran codiciados y los que no lo tenían dependían de él. Así comenzó una larga serie de conflictos, alianzas, traiciones y guerras. Durante el siglo XX, Medio Oriente se transformó. La región, rica en petróleo, se volvió un escenario central de conflictos. Algunos países crecieron rápidamente gracias al petróleo. Otros quedaron atrapados en luchas internas, dictaduras o guerras apoyadas desde el extranjero. La Guerra del Golfo. La caída de regímenes, los bloqueos económicos, las sanciones, los levantamientos populares. Todo tenía una conexión común: el petróleo. Y no solo en Medio Oriente. Venezuela, Nigeria, Libia, Rusia. Muchos países enfrentaron conflictos, tensiones o cambios políticos relacionados directamente con el control de este recurso. Pero con el petróleo no solo llegaron los beneficios, también aparecieron graves problemas: contaminación, dependencia económica, corrupción y desigualdad. En algunos lugares, las ganancias se concentraron en manos de unos pocos, mientras la mayoría seguía viviendo en condiciones difíciles. Y el impacto no terminó ahí. El uso masivo del petróleo ha contribuido al calentamiento global,
al cambio climático y a la degradación del medio ambiente. El aire que respiramos, los mares que se calientan, los climas que cambian, todo ha sido afectado. Ahora, en pleno siglo XXI, el mundo empieza a mirar hacia otras fuentes de energía. El sol, el viento, el hidrógeno, los autos eléctricos. La transición energética ya está en marcha, pero el pasado sigue marcando el presente. Porque si miramos el mapa del mundo actual, veremos que muchas de las fronteras, gobiernos, alianzas y conflictos tienen algo en común. Fueron influenciados por el petróleo. Lo que empezó en 1908 con un simple hallazgo bajo la arena del desierto, terminó moldeando la política mundial durante más de un siglo. Detrás de cada gota de petróleo hay una historia, de poder, de lucha, de supervivencia, de cambio. Y esta historia aún no ha terminado. Si te gustan estas curiosidades del pasado, dale like y suscríbete al canal. Así no te pierdes los próximos viajes al corazón de la historia.